¿Cómo están? Bienvenidos a Escaño 131. Hace unos días se ha conmemorado el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Y hoy queremos ver cuánto se ha avanzado en nuestro país en la lucha contra la impunidad. Para eso hemos invitado al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien es presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, y también a la asesora principal de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, Rosemary Cornejo. Esto es Escaño 131, no se vaya porque vamos a regresar en instantes. Volvemos. Estamos en Escaño 131. Rápidamente le damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento Nacional. Congresista, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Congresista, yo quiero empezar esta entrevista, que hoy estamos hablando sobre la lucha contra la corrupción en el país, señalando algo que usted ya dijo desde el año 2013, ¿no? Que la corrupción ha limitado hondamente el desarrollo y progreso de nuestro país, pero no ahora, sino a lo largo de la historia. Sí, bueno, ha habido corrupción siempre, ¿no? Yo creo que la corrupción llega desde la conquista, ¿no? Porque antes, por lo menos, que no se había sabido que había corrupción. En todo caso, las culturas precolombinas tenían su propio mecanismo de castigar y de reprimir los actos irregulares o ilegales, ¿no? Ahora bien, durante el virreinato se construyó, al final del virreinato del Perú se construyó una mansión, un palacete, una casona en Pueblo Libre, que lo construyeron los últimos virreyes, para, no como una casa de descanso, sino para que ahí puedan quedarse los virreyes 6 meses hasta que puedan regresar a España. O sea, una vez terminado su mandato, ellos se quedaban ahí 6 meses. ¿Y con qué objetivo? Con el objeto de que durante esos 6 meses le iban a revisar todas sus cuentas. Correcto. O sea, no se movilizaba, se quedaba cerca al poder, a Lima, en Pueblo Libre, que ahora es el Museo Bolivariano, y allí se quedaban ellos esperando la rendición de cuentas, el juicio de residencia que se llama. Fíjese usted, ¿cómo lo podríamos trasladar eso ahora? A la actualidad, cuando tenemos una encuesta de Ipsos Apoyo elaborada por Proética que dice que el 78% de peruanos, o bueno, encuestados, está de acuerdo, tolera la corrupción, prácticamente la justifica. Tolera más que de acuerdo, ¿no? Sí. Es un tema triste, ¿no? Pero si la tolera es porque probablemente la practica. Sí, también. Probablemente la practica, ¿no? Entonces no son tan exigentes consigo mismos, pero le molesta que otros la puedan practicar en su perjuicio, ¿no? Y finalmente, cuando se trata de corrupción pública, corrupción, digamos, de robo de dinero del Estado, la gente a veces no se siente identificada con ese dinero, porque no es suyo. A pesar de que es un dinero recaudado de todos los peruanos, sienten que el Estado no es de ellos, sienten que el Estado es un ente ajeno a ellos. Y por lo tanto, si eso sucede, ellos no se sienten directamente afectados. Se sienten afectados cuando la corrupción les afecta directamente, les roban a ellos o los engañan a ellos de manera directa y personal. Pero cuando es una cosa macra afuera en el Estado, lo ven menos malo, salvo que sea una cosa muy escandalosa, ¿no? Pero evidentemente es un tema complicado y es un tema que empobrece al Perú. No solamente porque le empobrece porque gastas dinero en corrupción, que podrías gastarlo en desarrollo. Sí. Sino que envilece, te afecta la moral. Entonces, si tú ves que el de al lado roba y no le dicen nada, entonces al final tú dices, bueno, yo también puedo hacer lo mismo porque nadie me va a decir nada, nadie me va a perseguir. Entonces, eso también son problemas que hay que solucionar. Desde Proética dicen que entre el 10 y el 15% cuesta a la empresa privada operar en un ambiente donde no hay transparencia, donde no hay rendición de cuentas, en general donde hay corrupción. Y de repente hasta más, claro que sí. Y de repente hasta más. Porque además tenemos una corrupción galopante, por un lado, de los municipios, de regiones, de la policía, del Poder Judicial, del Ministerio Público,
pero a su vez tienes tú una SUNAT que te ajusta. Exacto. Que se sepa no es corrupta, es cierto, y gracias a Dios, pero que te ajusta los zapatos todo el tiempo. Entonces al final estás tú con un Estado que no te cuida, un Estado que corrompe a las instituciones, un Estado que te roba la plata que tú entregas como impuestos, y por lo tanto tienes a un cobrador que te cobra todo. ¿Para qué? Para que otros se lo lleven y puedan utilizarlo como dinero para la corrupción, para extraer dinero para sus propios fines personales. O sea, tú ves que te ajustan, pero esa plata va a un corrupto que se la lleva. Estos casos emblemáticos revelados en estos últimos años, ¿usted cree que van a servir de algo para tomar conciencia, para sacar? Sí, van a servir, pero no van a solucionar el tema, ¿no? O sea, exacto. Perdón, yo creo que el tema no se soluciona en el sentido de que es imposible pretender que en un Estado, en una sociedad no haya corrupción. Siempre la habrá. Pero una cosa es una corrupción galopante y otra es una corrupción controlada, vigilada. Hay países muy poco corruptos, donde tú puedes dejar tu casa abierta y no pasa absolutamente nada, como sucedía en algunos pueblos del Perú hasta hace muy poco. Hoy día creo que ya no existen pueblos en el Perú donde tú puedes dejar tu casa abierta y te vas inclusive y no pasó nada. Pero eso sucedía en Lima, en algunos barrios, en una época, hasta hace poco, y en unas provincias, inclusive provincias grandes, donde tú confiabas en tus vecinos. Hoy día eso es casi imposible. Pasa por ley, por marcos legales, por aprobación de leyes. El procurador luego el ex procurador Julio Arbizu, por ejemplo, ha demandado que el Congreso apruebe la imprescriptibilidad de delitos, la muerte civil, la responsabilidad penal de las empresas. Esos son paliativos, son mejorables para curar una neumonía. No, el tema no es ese. El tema no es de ley, ojalá fuese de ley, porque si fuese de ley, la mañana antes que hiciera la legislatura la damos todas juntas y se acabó. De sanciones, no, pues, entonces, porque también las sanciones están dadas. Los abogados creen que las leyes solucionan los problemas del país. No es así. Nos equivocamos también los abogados y muchísimo. No, lo que se trata es de, primero, la fase educativa, que es fundamental, la formación en tu barrio, en tu familia, en tu casa, en tu colegio. Eso es fundamental. En segundo lugar, es el ejemplo que puedan dar tus mayores. Es fundamental el ejemplo que te den tus profesores, tus jefes, tu alcalde, tu presidente. O sea, hay presidentes que han sido emblemáticos porque han sido sumamente honestos. El contralor Fuad Curi ha dicho, ¿no?, que el presidente de la República tiene que ser la cara de esta lucha. Si el presidente de la República es exageradamente honesto, pues eso contagia de alguna manera a la ciudadanía. La ciudadanía se siente más contenta, más satisfecha, con mayor dignidad como persona, sabiendo que tu jefe, que el jefe de todos los peruanos, que el que representa a todos los peruanos es una persona honesta y seria. Y el Poder Judicial, un próximo gobierno, debería considerar... Bueno, el Poder Judicial está muy mal por varios motivos. En primer lugar, porque se permite que el 60 o 70% sean jueces provisionales o supernumerarios. Cuando el presidente de una corte nombra a cualquier amigote de él para que sea juez, porque no hay titulares. Eso es la peor corruptela que existe, porque esos señores que son jueces al paso, también hacen justicia al paso y justicia rentada, justicia cobrada, justicia coimeada. Y eso es lo que está destruyendo la justicia en el Perú. Y lo más importante en un país como emblema de la, digamos, de la no corrupción es el Poder Judicial. Tú puedes aceptar que sea un alcalde inclusive corrupto, pero nunca un juez. ¿Qué protagonismo el juez tiene demasiadas cosas en su poder para tener que obligársele a ser totalmente transparente y honesto. Acá hay comisiones investigadoras en el Congreso. ¿Qué protagonismo ha tenido estas comisiones y además las investigaciones paralelas que realiza el Poder Judicial también? Por ejemplo, caso Ancash, caso Orellana, que ahora se está viendo, ¿no? hay comisiones para todos los gustos, ¿no? Hay algunas buenas, otras regulares, otras que han llegado a establecer responsabilidades y otras que no, otras que han profundizado y otras que no. Hoy día, por ejemplo, hemos aprobado en comisión el informe final de la Comisión Orellana por unanimidad, y todos hemos participado durante 2 o 3 días en la redacción, en corregir y poner y sacar.
Yo creo que eso es importante porque vamos a establecer allí responsabilidades del Ministerio Público, del Poder Judicial, de jueces diversos, de notarios, de registradores, de Indecopi, de la OCE, en fin, de los registros públicos, de la RENIEC. O sea, porque ahí hay, cuando una mafia hace lo que ha hecho la mafia de Orellana, con tantas cosas a la vez, habiéndose apropiado de más de 200 inmuebles y habiendo estafado a más de 2 o 3 o 4 mil personas, pues evidentemente no es una cosa pequeña. Entonces le digo, el próximo gobierno tiene que analizar cómo debe funcionar el Poder Judicial. Yo creo que sí, el Poder Judicial tiene que tener una reforma. Y la primera reforma para mí es evitar que haya jueces supernumerarios. Esa es la peor corruptela que puede existir. Pero en segundo lugar, el órgano de control del Poder Judicial debe ser extra Poder Judicial. Extra, porque los propios jueces no pueden ser jueces de sus propios compañeros de trabajo. Y eso es elemental. Pero un órgano como, por ejemplo, ¿como cuál? Bueno, una oficina de control de los actos del Poder Judicial y de la conducta de los jueces, pero que sea extra. Pero no existe la OCNA. Bueno, la UMA, pero la UMA es con magistrados activos. No, que sean magistrados de afuera. Correcto. Ex magistrados, ex jueces, es gente de honor que pueda estar por encima del bien y del mal y que pueda realmente investigar a los jueces corruptos que desgraciadamente no existen, porque esta oficina de OMA no se da abasto, en primer lugar. En segundo lugar, muchas veces son sus propios colegas a los que ellos tienen que investigar y sancionar, y a veces pues hay esta falsa solidaridad que te evita sancionar a tus compañeros de trabajo. Entonces, yo creo que tiene que organizarse una institución extrajudicial que pueda vigilar y sancionar a los malos jueces y a los jueces que corrompen, así de simple, ¿no? Viéndolo así, tendría que ser parte esto imprescindible de los planes de gobierno que se presenten. Mire, yo creo que yo creo que sí, yo creo que te podría ser parte de un plan de gobierno, una reforma del Poder Judicial. Ahora, yo creo que las entidades controladoras tienen que ser exteriores. También creo lo mismo en el Congreso. Yo creo que en el Congreso debería haber una comisión de ética que sea integrada por ex parlamentarios de 1, 2 o 3 periodos, ex presidente del Congreso, y que estén por encima de una edad que quieran competir para volver a ser parlamentarios y sin ningún tipo de interés, más que todo la satisfacción de servir a su país, puedan ellos juzgar la conducta de los parlamentarios. Porque, toda una reforma congresista. Bueno, pero hay que hacerla. Hay que hacerla porque la lucha contra la corrupción es un flagelo muy grande y es una lucha fuerte, intensa, que hay que llevarla a cabo ya. Hay que empezarla ya. No espera, y tiene que ser a todo terreno, o sea, tiene que ser con toda la fuerza del mundo y con todos los instrumentos legales a tu alcance para poder tener éxito. Congresista, muchas gracias. Hasta aquí llegamos entonces con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento Nacional. Pero regresamos tras una breve pausa con este programa de Escaño 131. Regresamos. Estamos en Escaño 131, regresamos rápidamente porque ya está en nuestros estudios Rosemary Cornejo. Ella es asesora principal de la Comisión Alto Nivel Anticorrupción, porque hoy estamos viendo precisamente eso, cuáles son los avances en esta lucha anticorrupción que le supone pues a todos los actores, a todas las instituciones y que debe ser articulada. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. No puedo dejar de preguntarle, doctora, porque justamente esta entrevista coincide con fechas en que conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. ¿Cuáles son los avances de parte de la CAN en este plan nacional que existe, 2012-2016, que culmina ya el próximo año, ¿no? Sí, bueno, a través de la CAN se han llevado a cabo muchas actividades, muchas acciones direccionadas, con indicadores y metas, ¿no? Pero el plan que se elaboró para este periodo 2012-2016, si bien fue muy ambicioso y en su momento creo que fue un gran logro terminar, hacerlo y con la participación de muchas entidades, tanto del
Poder Ejecutivo, del sector privado, sociedad civil, así como entidades autónomas del Estado. Hoy por hoy hemos visto que en la evaluación cualitativa y cuantitativa que venimos realizando, porque todavía no la hemos concluido, pero a priori te puedo adelantar que, claro, hemos hecho algunas cosas buenas, como algunas aprobaciones de proyectos de ley, como el tema de las declaraciones fuera de funcionarios públicos, tenemos la ley de transparencia y todo lo que es el Open Government y otras cosas más, otras iniciativas, pero también hemos tenido algunas debilidades. Y justamente la evaluación que estamos haciendo, esta que te comentaba, cualitativa y cuantitativa, nos va a permitir identificar aquellas debilidades y cómo poder fortalecer este plan para un nuevo periodo. Hay un marco legal pendiente que tiene que ver precisamente con el cumplimiento de este plan. Hay algunas iniciativas que faltan aprobar. Tenemos ahorita dos proyectos de ley que los estaban como en compás de espera y los hemos reactivado porque son de urgente y necesaria aprobación. Sobre todo el de la responsabilidad de las personas jurídicas, que esto va a marcar nuestra incorporación a la OECD, al Grupo de Coche Internacional, como miembro pleno, ¿no? Nosotros hoy tenemos la calidad solamente de invitado participante. Esa calidad se concluye en el mes de marzo. Y esta calidad se nos otorgó por 2 años. Si luego de este periodo de 2 años nos han dado una serie de acciones que tomar para mejorar estos temas de lucha contra la corrupción, y la única actividad pendiente justamente es la aprobación de esta norma, que no está claramente tipificada en nuestro marco legal. Y yo tengo que cumplir, o tenemos que cumplir y lograr la aprobación de esta norma hasta antes del mes de marzo. Caso contrario, en el mes de marzo nos dirán muchas gracias por participar y bueno, hasta la próxima oportunidad, ¿no? Hay otro proyecto también que está pendiente. Y el otro es el de la creación de la Autoridad Autónoma de Transparencia, que también es un proyecto que hace muchos años se trabajó con mucho apoyo del Banco Mundial. Inclusive tenemos hasta presupuestado cuánto gasto generaría la creación de una autoridad autónoma como la de transparencia, porque la idea es llegar a los niveles de Chile o México con el tema de un órgano tutor y rector de la transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Paralelo a esto, ¿cómo cae esta última encuesta elaborada por Ipsos Apoyo a pedido de Proética, donde pues se revela que un 78% de los peruanos acepta o tolera la corrupción, convivir con la corrupción, y que también revela que, por ejemplo, si en el 2013 el 58% de peruanos creía que el principal problema era la corrupción, ahora en el 2015 es el 61%. Hay un incremento. Sí, en realidad el tema de la tolerancia no es una novedad, ¿no? Porque lo hemos visto en las últimas elecciones regionales en la que la gente votaba por aquel que no importaba que había robado, pero que había hecho obra, ¿no? Entonces ese es el mejor ejemplo que puede tipificar el resultado de esa encuesta. Y no causa sorpresa tampoco las cifras, porque año a año Proética con Ipsos Apoyo realizan este tipo de trabajo donde revelan que las cifras siempre se van increciendo, ¿no? Se van incrementando. Y si hay procuradurías regionales, si hay todo este esfuerzo, todo este plan nacional en el que participan no solamente entidades públicas, sino también el sector privado, ¿por qué tenemos esa debilidad? ¿Por qué estamos sufriendo de esto? Se han visto en los gobiernos regionales, bueno, además está nombrarlos, ¿no? Por decir alguno, el caso de Ancash, ¿no? Claro. Bueno, el caso de Ancash ha sido un caso emblemático que creo yo que además de haber revelado las debilidades en todo el proceso de gestión pública, ¿no? También ha dejado la lección aprendida de que no hay impunidad, porque se está viendo que están siendo procesados, ¿no? Ahora, con relación a tu pregunta de ¿cuál es el problema? Mira, este problema de la corrupción, que la corrupción ya se ha hecho un sistema y como sistema se ha incorporado en el Estado. Y ese no es solo el caso de Perú, ese es el caso de todos los países de la región. En la mayoría de países de la región ya la red de corrupción se ha enquistado en los estados. ¿Y por qué? Porque nosotros avanzamos con la lucha 1 o 2 pasos
y los corruptos avanzan 4 o 5. Las leyes están dadas, las sanciones también. Pero no estamos cerrando el círculo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la región, Perú es el único país o el país que tiene el mega sistema anticorrupción, porque tiene una gama de entidades Correcto. que están direccionadas y enfocadas en luchar contra la corrupción, ¿no? Claro. Desde la policía, la fiscalía, la procuraduría, el poder judicial, la contraloría. Y me quedo corta de seguir identificando entidades que están enfocadas y tienen áreas especializadas en luchar contra la corrupción. Por cierto, el Contralor ha dicho que la cara de la lucha anticorrupción tiene que ser el presidente de la República. Bueno, de hecho, la lucha contra la corrupción requiere un alto compromiso político, ¿no? Y porque de ello emana la decisión de combatir la corrupción. De hecho, es importantísimo el compromiso. Sin él es imposible avanzar, pero no es solo eso, ¿no? Yo creo que es un tema de cultura, es un tema de actitud, aprovechando este comentario, te quiero decir que el domingo pasado, primero el día 9 de diciembre, que se conmemoró el Día Internacional contra la Lucha contra la Corrupción, lanzamos la campaña de Peruanos de Verdad. Y en ese contexto hicimos una caminata el día domingo en los alrededores del Pentagonito, donde también aprovechamos para promover esta campaña. ¿Y cuál es la idea de esta campaña? Es que siempre al peruano se nos ha vinculado con el Pepe el Vivo, ¿no? El tramposo, el que busca el camino corto para llegar a un trámite rápido, el pasarse la luz roja. Y también lo revela, ¿no? También lo revela la encuesta. Y esto es ¿por qué? Porque yo creo que si bien no podemos bajar la guardia desde el lado del Estado y de los controles y de las normas, también creo que tenemos que activar a los ciudadanos como hoy reconocido quinto poder, la ciudadanía en general, para cambiar la actitud. Y promover el compromiso. Promover el compromiso y decir que con pequeñas cosas del día a día uno puede comenzar a hacer el cambio y marcar la diferencia, ¿no? A través de redes sociales se puede difundir, tal vez hay un hashtag ahí que... Sí, te dejo este póster para que lo puedan... del hashtag los peruanos de verdad, ¿no? Y también la CAN tiene una línea gratuita de orientación para denuncias. Sí, tenemos una línea de denuncias que está abierta. También es bueno mencionar que lo que estamos promocionando ahora o estamos trabajando es poder lograr una línea unificada para el tema de denuncias para el Poder Ejecutivo. Porque a veces también que suele suceder que el ciudadano está confundido de a dónde dirigirse, ¿no? Todas las entidades tienen ventanillas de denuncias y a veces el ciudadano no sabe a dónde ir y dónde poder quejarse o denunciar el abuso que está siendo objeto. Entonces, la idea nuestra es tener un solo ámbito de ingreso en la denuncia y que en un tiempo prudente verifiquemos que haya recibido una respuesta, ¿no? Pero como te digo, nosotros ahora estamos enfocados en invitar a los ciudadanos a ser ejemplo y comenzar con el cambio con pequeñas actitudes, no pasarse la luz roja, no comprar piratería, no pagar coimas, no usar el camino corto, ¿no? Y regresando a niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el Contralor señalaba de que se ha denunciado por corrupción a 7.500 funcionarios, ¿no? De los cuales 560 han sido condenados y solo 33 han ido a la cárcel. Entonces, en ese sentido, como que hacía un reclamo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o le demandaba al Poder Judicial mayor ejecución en ese tema. ¿Usted cree que por ahí también va el lado débil del asunto de que no funcione al 100% esta lucha contra la corrupción en nuestro país? Lo que pasa es que, mira, dentro de lo que es un proceso de investigación hay que diferenciar entre el proceso administrativo y el proceso penal. Vale decir, si tú tienes responsabilidades administrativas y tienes responsabilidades penales. Las responsabilidades administrativas están ejercidas o están siendo sancionadas por la Contraloría y las penales por el Poder Judicial. Pero no quiere decir de que todos aquellos procesados tengan que ir a la cárcel, porque tú te imaginas cuántas prisiones tendríamos que tener. En el derecho comparado se ha demostrado que tú solo necesitas ser muy
fuerte y muy, digamos, y sancionar casos emblemáticos, que sean ejemplificadores. ¿Por qué? Porque ahí sucede mucho que la gente ya comienza a respetar y a tener miedo a las cosas, ¿no? O sea, y decir, caramba, si aquí yo me porto mal, me puedo ir preso, ¿no? Entonces, con 2 o 3 o 4 o 5 casos importantes, ejemplificadores, basta y sobra para que ya comiences tú a dar señales de que el sistema está cambiando. Yo no podría decirte que hay que atribuir a una sola entidad la responsabilidad de que el sistema no esté funcionando como se deba. Para mí es un tema de articulación en general de todo el sistema, ¿no? De todo. Así es. Tiene que ser integral. Integral, como efectivamente. Dice. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos que poner punto final a esta entrevista y no sé si usted quiere nuevamente hacer el llamado, ¿no?, de la campaña. Por favor, a todos, tenemos en la página web de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, estamos promoviendo la campaña de los peruanos de verdad. Si tú crees que eres un peruano de verdad, entonces cumple la ley, no pagues coimas, cede el asiento a los mayores. Estamos incorporando a los niños. Entonces, si eres un niño escuchándome, por favor, sé obediente, obedecito a tu papá, tú vas a luchar contra la corrupción en tu país. Empezamos de menor a mayor. A mayor, Muy así bien. es. Muchas gracias. Teníamos entonces a Rosemary Cornejo, asesora principal de la Comisión Alto Nivel Anticorrupción. Esto es Escaño 131, momento de decirles hasta pronto. Nosotros nos vemos en una nueva edición. Hasta la próxima semana. Nos vemos.